Espero estés teniendo una semana súper bendecida, que el Señor te esté sorprendiendo con su poder y gloria. Comenzamos con este libro, Mujer Sabia, por Wendy Bello, esperando que sea de mucha bendición para tu crecimiento espiritual. Capítulo 1. Una mujer sabia. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Proverbios 1:2, Nueva Versión Internacional. Hace muchos años, cuando todavía era una jovencita y no tenía idea de muchas cosas en la vida, le escuché decir a mi pastor de entonces: la vida es una decisión, constantemente estamos tomando decisiones. Y tenía razón. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos en una decisión. Piénsalo. Nos levantamos y decimos: ¿qué vamos a hacer primero? Si desayunar o vestirnos. Luego, frente al closet o el armario, ¿qué me voy a poner? Esta decisión es mucho más sencilla para los hombres que para las mujeres. Después decidimos qué camino tomar para llegar al trabajo o la escuela. ¿Qué haremos para almorzar, comprar almuerzo o llevar algo de la casa? Y así, casi sin darnos cuenta, nos pasamos el día decidiendo. Claro está, estas decisiones son bastante fáciles y las tomamos prácticamente sin pensar mucho. En cambio, aquellas cosas que consideramos grandes en la vida, aquellas decisiones mayúsculas como qué estudiar, con quién me voy a casar, dónde vamos a vivir, cuántos hijos tendremos, entre otras, esas las meditamos mucho más. Al menos así se trata de hacerlo la mayoría de las personas. Sin embargo, ¿qué te parece si te digo que tanto para las decisiones pequeñas como para las grandes necesitamos un componente esencial? Si quieres llegar a ser esa mujer que Dios tuvo en mente en su plan original, entonces es crucial que busquemos ser mujeres sabias para que la sabiduría caracterice nuestras decisiones y podamos vivir la vida abundante. Me explico. No es lo mismo desayunar en un lugar de comida rápida chatarra cada día que escoger algo saludable. No es lo mismo llevar un estilo de vida sedentario que esforzarnos por incluir el ejercicio en nuestra agenda. No es lo mismo decir lo primero que se nos ocurra que sobrepesar las palabras. Tampoco es lo mismo gastar sin pensar en el futuro que buscar planificar y organizarnos para tener una economía familiar estable. ¿Captaste la idea, verdad? Algunas cosas son más sencillas, como el desayuno, otras más complejas, como la vida familiar, pero ambas son importantes. La diferencia en los resultados estará en cuán sabiamente actuemos. Entonces, ¿qué es en realidad una persona sabia? ¿Cómo la definimos? Esto es importante, pues quizás tenemos una idea distorsionada o basada en lo que nos enseñaron o en el concepto que nos fuimos formando con los años. No servirá de mucho comenzar por entender que sabiduría e inteligencia son dos cosas muy diferentes. Mi fiel amiga, la Real Academia de la Lengua Española nos lo dice así. Inteligencia, capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender. Sabiduría, grado más alto del conocimiento, conducta prudente en la vida o en los negocios. Volvamos a leer el versículo con el que comienza este capítulo. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Proverbios 1:2, maravilloso, ¿no es cierto? De manera que se puede ser muy inteligente, con gran capacidad para entender o comprender, pero no necesariamente sabio. La sabiduría va más allá de la capacidad, es el grado más alto del conocimiento y está presente en nuestro actuar. El mundo está lleno de mujeres inteligentes, brillantes. Sin embargo, lamentablemente, tenemos una escasez de mujeres sabias. Por eso este libro, y estoy segura de que si estás leyéndolo, es porque quieres pertenecer a ese segundo grupo, y yo también, la sabiduría del mundo. Puede hacer memoria de las muchas veces en que no he actuado con sabiduría, o peor aún, he actuado con lo que la Biblia llama la sabiduría del mundo. Quizá tú también puedes decir lo mismo. ¿Cuál es el problema con la sabiduría que el mundo nos presenta?
Dejemos que sea la propia Escritura quien nos aclare. La sabiduría del mundo es necedad para Dios, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. 1 Corintios 3:19. La sabiduría del mundo es envidiosa y egoísta, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Santiago 3:15. La sabiduría del mundo no es un medio para conocer a Dios, ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. 1 Corintios 1:21. De modo que la sabiduría del mundo, resultado del pecado y bajo la influencia de Satanás, es un medio para destrucción, de hecho, nada sabia. La sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es la sabiduría para Dios? El propio libro de Proverbios nos ayuda a determinarlo. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo de por resultado el buen juicio. Proverbios 9:10. Antes de que te asustes o te lleves la idea equivocada, déjame decirte que la palabra temor no es lo que quizá estés pensando. No se trata de un miedo como el que le tenemos a las cucarachas o el que puedas sentir ante el diagnóstico de una enfermedad grave o una mala noticia que te deja paralizada, aunque sea momentáneamente y te pone el estómago al revés. El término temor, en el original hebreo yirá, indica más bien respeto, reverencia, piedad. Todo comienza por ahí. La mujer sabia es aquella que muestra respeto y reverencia a Dios. Tú y yo necesitamos entender que Dios es Dios, soberano, creador de la vida y de todo lo que nos rodea. Ese título solamente le acredita reverencia, pero además, para mostrar a Dios respeto y reverencia, tenemos que saber cuáles son los principios que Él establece, qué es lo que Dios ama, qué le desagrada, cómo espera Dios que yo viva y luego actuar consecuentemente. Ahí está la base de la sabiduría. Si te fijas, la segunda parte de este versículo nos dice que al conocer al santo tendremos buen juicio. ¿Qué tal si te digo que la sabiduría es alguien, una persona a quien podemos conocer? Mira lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Y en 1 Corintios 1:24 nos presenta a Cristo como sabiduría de Dios. Así que, si quiero la sabiduría divina, necesito a Cristo en mi vida. No puedo llegar a alcanzar la sabiduría de Dios fuera de una relación con Él. Mi búsqueda de sabiduría tiene que estar ligada a Cristo, porque en Él está la sabiduría. De modo que se impone entonces la pregunta: ¿cómo hago para obtener sabiduría en el día a día? Sin embargo, es imposible conocer a alguien a distancia. Se necesita una relación, y las relaciones implican tiempo y dedicación. ¿Cómo cultivamos esa relación con Dios si no podemos verlo ni palparlo? Al leer y estudiar su palabra y mediante la oración, no existe otra manera. El camino a la sabiduría. Como todas las cosas que queremos obtener, todo comienza por el deseo de tener ese algo. Por lo general, cuando queremos algo es por lo que valoramos. Así que esta es la base, el anhelo de ser mujeres sabias a la manera de Dios, porque valoramos la sabiduría, la apreciamos. Es el mensaje que transmite el libro de Proverbios de muchas maneras, como en este pasaje. Estímala, y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. No obstante, no basta con anhelarla. Necesitamos pedírsela a Dios, la fuente de toda sabiduría, que nos la conceda. Pedir sabiduría es una oración diaria que tú y yo debemos hacer, porque mientras estemos de este lado de la eternidad, siempre la necesitaremos. Lo mejor es que Él mismo nos invita a hacer esa oración. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Santiago capítulo 1, versículo 5. Una gran parte del libro de Proverbios se le atribuye al rey Salomón. Incluso aquellos que nunca han tomado una Biblia en sus manos han escuchado frases como solución salomónica. Salomón, el rey más sabio,
ni el sabio Salomón, entre otras. Y es que este rey judío, cuando tuvo la oportunidad dada por Dios mismo de pedir cualquier cosa, solo pidió una: sabiduría. Mira la respuesta que Dios dio al pedido de Salomón. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10 al 12. Agrada a Dios que anhelemos su sabiduría, y qué alivio saber que Cristo es nuestra sabiduría y que incluso cuando no actuemos sabiamente, Él en su gracia nos sostiene. Por último, nos toca actuar. Ser una mujer sabia implica intencionalidad, que de manera deliberada busquemos la sabiduría y, como suele suceder, veremos los resultados. Creo que nada lo dice mejor que otro fragmento de Proverbios. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 2 y Proverbios 4 y 5. ¿Dónde la buscamos? En la palabra de Dios. Salmos 19:7 nos dice que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. El buen juicio que anhelamos y la sabiduría que queremos están en las páginas de nuestra Biblia. Tenemos que buscar lo que Dios ya nos ha dicho, pues ese conocimiento, bajo la guía del Espíritu Santo, es lo que nos sirve de base. Quiero hacer énfasis en esto. Si leemos la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo, estaremos simplemente leyendo un libro. Necesitamos de Él para poder entender las verdades divinas que allí están. Mira cómo lo dice el propio Jesús: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 14:26. El Espíritu no solo nos enseña, sino que nos recuerda. ¿Y acaso no es eso lo que necesitamos en el día a día? Alguien que nos recuerde lo que Dios nos ha dicho, para que en esos momentos en que no sabemos cómo actuar, su sabiduría nos inunde. Amiga lectora, no nos quedemos en la petición. También tenemos que estar dispuestas a obedecer lo que Dios nos dice, a buscar, a conocerle, a actuar con respeto y reverencia. Y eso nos llevará a mostrar sabiduría, tanto en los asuntos más importantes como en los de menor importancia. Entonces, como toda transformación exitosa tiene que pensar de adentro hacia afuera, dediquemos el próximo capítulo al lugar donde comienza cada decisión sabia. Oremos. Padre Celestial, gracias porque eres un Dios sabio que me ama a pesar de mi falta de sabiduría. Gracias porque me prometes en tu palabra que puedo pedirte sabiduría y siempre me la darás. Dios, aquí estoy delante de ti, pidiéndote que me revistas de tu sabiduría. Perdóname por las veces que sigo la sabiduría humana y no la divina. Quiero conocerte más porque así mostraré buen juicio. Espíritu Santo, muéstrame las verdades escritas en la palabra y recuérdamelas cuando esté a punto de olvidarlas. Señor, quiero ser una mujer, esposa y madre sabia. Ayúdame para que esa sea siempre mi meta. En el nombre de Jesús. Amén. Preguntas para profundizar. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? 2. ¿En qué aspectos de tu vida anhelas ser más sabias? Enuméralas. 3. Lee Proverbios capítulo 2, versículo 12, capítulo 3, versículo 13 y capítulo 19, versículo 8. ¿Qué beneficios tiene adquirir sabiduría? 4. ¿Qué diferencia existe entre una mujer inteligente y una mujer sabia? 5. ¿Por dónde tenemos que empezar para ser mujeres sabias? ¿Por qué? Como dice Wendy, no desfallezcas y que tu corazón día a día anhele ser como Cristo. Mientras tanto, yo te espero aquí con el siguiente capítulo. Bendiciones.